Just in time, con el tradicional. Gran participación del empleado. En el tradicional, escasa participación del empleado. Es un estilo administrativo simple. En el tradicional, estilo administrativo de supervisión. En el HIT, control de calidad total. Nivel de calidad aceptable en el tradicional. Orientación al cliente. Tradicional, orientación a las ventas. Enfoque en la cadena de valor. Enfoque en el valor agregado. Kaizen tiene como base eliminar el desperdicio haciendo lo que sea necesario. Las mejoras graduales hechas continuamente no son una ruptura puntual. Toda la empresa tiene que estar involucrada. Se apoya en una estrategia que no implica grandes costos. Se aplica en cualquier contexto. Centra la atención en el lugar donde realmente se crea valor. Genba en japonés. Una comparación de innovación versus Kaizen. Innovación, creatividad. Kaizen, adaptabilidad. Innovación, individualismo. Kaizen, trabajo en equipo. Innovación orientada al especialista. Kaizen, orientada al sistema. Innovación orientada a la tecnología. Kaizen, atención a los detalles. Innovación, información cerrada. Kaizen, orientada a las personas. Innovación, buscar nueva tecnología. Kaizen, información abierta y tecnología existente. Línea más personal. Retroalimentación amplia. Retroalimentación limitada en la innovación. El Kaizen se apoya en una gestión visual, es una total transparencia de los procedimientos, procesos, valores. Hace que los problemas y los desperdicios sean visibles para todos. Se orienta hacia los procesos, da prioridad a las personas, al humanware. El aprendizaje organizacional se enfoca en aprender haciendo. El Kaizen, como una mejora continua, no es un mejoramiento gradual, como decir por lo que es conforme pasa el tiempo y la mejora o la capacitación se va dando, va mejorándose gradualmente. Son saltos, eventos Kaizen, calidad. Se basa en la medición, ¿no? Se ve una falla interna en los desechos, reprocesos, tiempo perdido, reinspección a probar de nuevo, cambios de diseño, reparaciones en una falla externa, devoluciones, tolerancias, garantías, mala voluntad, descuentos concedidos por defectos, responsabilidad del producto, solución de quejas, recuperación de productos defectuosos. Riesgo. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo del negocio se define como la probabilidad que ocurra un evento que pudiera generar, entre otros, A, un incremento en los costos, gastos adicionales o pérdidas de ingresos para la organización, o un accidente y o incidente. No es posible conocer con certeza cuándo podrá ocurrir un evento que afecte sustancialmente al funcionamiento de la organización. Sin embargo, sí es posible estar preparado para controlarlo, de modo que en caso que ocurra, sus resultados se encuentren dentro de los límites tolerables definidos por la alta dirección. Riesgos del entorno. ¿Qué tenemos que evaluar? La competencia, la sensibilidad de la empresa a los cambios, relación con los accionistas, el entorno soberano y político, disponibilidad de capital, entorno legal, catástrofes, pérdidas por catástrofes, mercados financieros, regulaciones, estados financieros, industrias. También tenemos que evaluar los riesgos en los procesos. Por ejemplo, los riesgos en operación, satisfacción del cliente, recursos humanos, desarrollo del producto, eficiencia, capacidad, brechas de desempeño, tiempos de ciclo, abastecimiento, obsolescencia o faltantes, cumplimiento, interrupción de las operaciones del negocio, defectos en el producto, servicio, temas ambientales, salud y seguridad, marca, desgastes de marca, riesgos de la dirección, liderazgo, autoridad y sus límites, outsourcing, indicadores de desempeño, disposición al cambio, comunicaciones, riesgos de la información y su procesamiento, por la importancia, por la integridad, por el acceso de la información, disponibilidad de la información, infraestructura, riesgos de integridad, fraude de la gerencia, fraude de los empleados, acciones ilegales, usos no autorizados, reputación, riesgos financieros, en cuanto a créditos, incumplimiento, concentración, cancelación, garantía, liquidez, flujo de caja, concentración, costo de oportunidad, precio, commodities, tipo de cambio de las monedas, patrimonio, tasa de interés
instrumentos financieros. Tenemos que evaluar todo ese entorno y los riesgos a los que estamos afectos como empresa y ver su impacto en la misma organización. Riesgos de información para la toma de decisiones. En operación, fijación de precios, compromisos contractuales, medición del desempeño, alineación, informes operacionales, informes obligatorios. En el tema financiero, presupuestos y planificación, información no financiera, evaluación de los informes financieros, impuestos, fondos de pensiones, análisis de inversiones, informes financieros obligatorios. En el aspecto estratégico, análisis del entorno, cartera de negocio, valoraciones, estructura de la organización, priorización, medición del desempeño, arquitectura del TI, planificación estratégica, ciclo de vida. Análisis. El análisis económico es un esquema metodológico para la toma de decisiones que combina la experiencia, la intuición y el juicio del ejecutivo en un proceso de decisión, y sus técnicas relacionadas en este esquema enfatiza o incide plenamente en la optimización, en la utilización de los recursos. Todo lo que hemos hablado anteriormente tiene que usarse o se usa en este análisis. Las herramientas de gestión, herramientas de control de costos, los riesgos inherentes, todo ello para hacer un análisis apropiado para una buena toma de decisiones. Entonces, el análisis económico consiste en evaluar tres ítems: proceso de decisión, juicio profesional y herramientas y técnicas empleadas. El análisis es el proceso de decisiones y tiene los siguientes componentes: definición de objetivos, identificar opciones, evaluar impactos cuantitativos y cualitativos, implementar la decisión, monitoreo de resultados, sistema de información, análisis de riesgos. Ninguna sociedad ha dispuesto de tantas oportunidades de información como la nuestra, pero su volumen es tal o es de tal magnitud, llamado uso de información, y el acceso a la misma es tan variado que las principales dificultades son ahora saber qué información necesito, de qué forma obtener la que se desea y cómo aprovechar la que se posee, denominado enfoque. Hoy en día la toma de decisiones de forma personal, organizacional y reflexiva es uno de los procesos más valorados. Las personas y organizaciones no suelen ser conscientes de las numerosas decisiones que se toman en la vida diaria. Las habilidades o técnicas para tomar decisiones pueden desarrollarse. La toma de decisiones es una destreza que puede ser aprendida por todos y todas. Existen dos tipos básicos de decisiones: las que se dan usando un proceso específico, racional o estructuradas, y aquellas que se dan por sí solas, intuitivas o no estructuradas. La toma de decisiones intuitiva se basa en la experiencia y criterio. La intuición no es arbitraria o irracional, porque se fundamenta en la experiencia y la práctica en el terreno que se acumula en el subconsciente. Cuando tenemos un determinado proceso, llegamos a una mina, hacemos un diagnóstico, simplemente la experiencia hace que tomemos una decisión ante una mejora o optimización del proceso, porque esta forma de optimizar ya se aplicó anteriormente y queda en el subconsciente registrado todo el procedimiento para optimizar ese proceso o subproceso. Toma decisiones racional. Se basa en una lógica secuencial o en un razonamiento explícito en el terreno que se acumula en el subconsciente. Por ejemplo, tenemos el caso cuando se construía una planta de flotación de minerales y estaba adyacente a un cerro donde había roca monzonítica, roca extremadamente dura. Simplemente nuestros amigos ingenieros civiles optan por su metodología, en las cuales tienen que cortar cerros para colocar muros de concreto y encajonar la planta ante un posible derrame. La pregunta es, por lógica, ¿cuál es más resistente, el concreto o la roca? Entonces solamente consistía en utilizar la roca como una base de soporte. Obviamente la roca estaba sin fracturas. Entonces, como tenemos una base de soporte, ya no era necesario cortar la roca para colocar un muro de concreto. Simplemente anclar a la roca con una pared mucho más delgada y crear un área cerrada ante una posibilidad o un evento de derrame. Eso es una decisión racional. Se basa en una lógica secuencial. Estilos de decisión. Uso de información. Está el maximizador, cual desea toda la información para no cometer un error, pero tiene un problema, que se llena de mucha información. Y al final, no necesariamente la decisión no puede ser la apropiada. El satisfactor, que toma una acción rápida y desea solo suficiente información.
Acá tenemos que ver una combinación, ¿no? Si es un satisfactor que tiene experiencia, va a tomar una acción inmediata. Ya sabe qué información requiere para hacer una evaluación inmediata de parámetros técnicos. Por ejemplo, si estamos en una rampa en la cual van a pasar por ella equipos de carguillo acarreo y camiones de bajo perfil para sacar el mineral, tenemos que determinar la pendiente. Obviamente, cuando el motor es más grande o es más eficiente, puede batir de mejor manera una mayor pendiente. Y si bate una mayor pendiente, las distancias se acortan para el diseño. Porque hacemos una pendiente más baja, que es decir que tendremos que alargar las rutas. Lo que hace consigo que el ciclo de producción se incremente. Entonces tenemos que evaluar por la experiencia y por la información suficiente cuántos HP tiene el motor por su compensación por la altura y determinar cuál es la potencia que tiene con diferentes cambios, qué cambios tienen que subir esa pendiente. Entonces se requiere una información simple, HPs, y conformación de todo el sistema de soporte y dirección del equipo. El denominado enfoque, monofocales, ven un problema con la idea de alcanzar una solución. Multifocales, desean desarrollar diversas opiniones y pros y contras relacionados antes de decidir. Estilo de decisión, estilo decisivo, que puede ser satisfactorio y monofocal. Estilo flexible, satisfactor y multifocal. Estilo jerárquico, maximizador y monofocal. Estilo integrador, maximizador y multifocal. Estilo sistemático, maximizador, monofocal y multifocal. Los ejecutivos fracasan no porque tomen decisiones equivocadas, sino porque utilizan el estilo equivocado para la situación. La presión del tiempo, un gran número de factores externos e internos que afectan una decisión y la naturaleza mal definida de los problemas hacen del análisis sistemático algo imposible. Toma de decisiones organizacionales. Enfoque científico gerencial, racional. Primero, vigila el entorno de las decisiones, es decir, se monitorea la información interna y externa que indique desviaciones de lo planeado o de la conducta aceptable. 2. Define el problema de la situación. Identificar detalles esenciales del problema, dónde, cuándo, quién y cómo influye en la organización. Tercero, especifica los objetivos de la decisión. ¿Qué resultado de desempeño se debe alcanzar con una decisión? De nuevo, ¿qué resultado de desempeño se deben alcanzar con una decisión? Cuarto, diagnostica el problema. Analizar la causa del problema. Entender la causa permite el tratamiento adecuado. Así que cuando tenemos un problema, el encargado de desarrollarlo o tomar la decisión tiene que entender exactamente qué es lo que está sucediendo y qué origina ese problema. Quinto, desarrolla soluciones alternas. Ese claro conocimiento de las diversas decisiones disponibles para alcanzar los objetivos deseados. Sexto, evalúa las opciones. Uso de técnicas estadísticas y o matemáticas o la experiencia personal para determinar la probabilidad de éxito. Séptimo, se escoge la mejor opción. En el núcleo de proceso de decisiones, el ejecutivo usa su análisis del problema, objetivos y opciones para seleccionar la ruta que tenga las mejores oportunidades de éxito. En este caso, todo problema tiene que estar circunscrito, uno, al tiempo, circunscrito al costo-beneficio y también el personal que está involucrado en ejecutar la solución a este problema. Octavo, implantación o implementación de la alternativa seleccionada. El ejecutivo utiliza sus habilidades administrativas, persuasivas y de manejo para dar instrucciones y asegurarse de que la decisión se lleve a la práctica. Por ejemplo, en un esquema podemos ver que primero identificamos el problema, se vigila el entorno de las decisiones, se define el problema de la situación, se especifican los objetivos de la decisión y diagnosticamos el problema. Con toda esta información y con toda esta evaluación ya le podemos dar solución al problema, desarrollando soluciones alternativas o alternativas de solución. Sugerencia mínimo 3. Para diferentes escenarios. Si por ejemplo hablamos nosotros de un problema en el cual el ritmo de producción está muy por debajo o se mantiene en este momento,
Una de toma de decisiones sería incrementar los ritmos de producción. Y para ello, ¿qué factores tendrías que evaluar? Obviamente, el precio de los metales tiene que estar subiendo, la cantidad de equipos que dispongo para incrementar la producción. Tengo que evaluar en real magnitud las reservas que dispongo y la concentración de mineralización en las áreas de trabajo y crear núcleos. Entonces, esta solución vendría dada por reservas, número de equipos y personal, recurso humano y material para incrementar los volúmenes de producción. Quizás no tengo la cantidad de equipos apropiados o no tenga la cantidad de gente suficiente, aunque no necesariamente se requiere más gente para producir más. Puedo usar una mejor tecnología y puedo producir más. Se tiene que evaluar diferentes alternativas para diferentes escenarios. Ojo, les recomiendo, si es un incremento de producción cuando los precios están buenos, pensemos, ¿qué pasa si, esa pregunta siempre tengamos en mente, ¿qué pasa si cae el precio del mineral? ¿Qué pasa si mi plan está con 90% de disponibilidad mecánica o 85% de disponibilidad mecánica, para este ejemplo que menciono, baja a 70%, por razones X? Aparte de ello, tengo que saber qué pasa si paro un día. Imaginemos que hay un paro laboral. Todo eso tiene que estar ya calculado, medido, para tener una alternativa de soluciones. ¿Qué hacer si ocurre aquello? Por supuesto, el séptimo punto, como hablamos, es escoger la decisión más de acorde con la realidad. Y el punto importante es la implementación, el octavo punto, ¿no?, de la alternativa seleccionada. En la toma de decisiones organizacionales, lo que más usualmente se usa es el modelo de Carnegie. Primero que evalúa es la incertidumbre, o sea que se produce cuando hay una información limitada y restricciones de tiempo. Un caso, por ejemplo, es cuando hicimos un proyecto de lixiviación para una empresa. Invitamos a varias empresas de carácter internacional. Invitamos a Fluor Daniel, Dave International, a Bechtel y una compañía chilena. En este caso queríamos hacer un proyecto de lixiviación de materiales oxidados y por lo cual hicimos una licitación internacional donde intervinieron compañías de gran prestigio como Fluor Daniel, Bechtel, Dave International y otras dos más, una chilena y una peruana, que tenían bastante experiencia en el desarrollo de estos proyectos. La información que teníamos en este momento en esta empresa minera era mínima, debido a que estoy hablando de un periodo muy anterior en las cuales no disponíamos de información de procesos SX-EW, de lixiviación y electrodeposición. Entonces la información era mínima. Entonces la información era limitada y teníamos un corto periodo para dar una respuesta y a seleccionar a la empresa que iba a ganar. Habían preguntas que prácticamente las cuales eran evaluadas. El 80% de empresas me hicieron una estructura de lo que tenía que hacerse y en base a ello se estableció un cronograma y un presupuesto. Pero una de ellas, de gran prestigio, me pedía más información. Entonces la respuesta fue, si es una empresa que ha hecho alrededor de más de 100 plantas de lixiviación y se les comunicó que esta es la información que se tiene, con eso hay que trabajar. Entonces ellos tenían ya el proceso de cómo haber la alternativa más apropiada con información limitada y restricciones de tiempo. O sea, no una empresa que contrata, sino una empresa especializada o la consultora, ¿no? Entonces tienen que hacer varias asunciones. Y para ello, cuando se va a la solución o alternativa, se coloca una relación de supuestos en que se basa determinada propuesta o presupuesto, ¿no? Conflicto entre las metas, valores y opiniones diferentes. En este modelo también se ve que a veces no puede haber congruencia entre una meta y valores y unos opinan diferente, que se debe dar o no se debe dar. ¿Qué se produce entonces? Formación de coaliciones. La discusión y la negociación son de especial importancia en la etapa de identificación del problema para tomar decisiones, a menos que los miembros de la coalición perciban un problema, no se emprenderá acción alguna. Cuarto es la búsqueda. Se preocupan de los problemas inmediatos y de las soluciones a corto plazo, o sea, lo que está más a la mano. Observan que el entorno inmediato es una solución para resolver rápidamente un problema. Quinto, el comportamiento satisfactorio de decisión.
Las decisiones se hacen para satisfacer más que para optimizar las soluciones del problema. Las organizaciones aceptan un nivel de desempeño satisfactorio más que uno máximo. O sea, hay un problema, doy una solución que sí es una alternativa de aceptación, pero es la mejor solución. En este caso, en Carnegie, no necesariamente es la mejor solución. Tenemos el gráfico, tenemos los dos grandes enfoques, que es la incertidumbre y el conflicto. Obviamente, respecto a la información, en este caso la incertidumbre es limitada y se tienen muchas restricciones. En el caso del conflicto, todos los evaluadores tienen metas y opiniones y valores de experiencia diferentes. Para ello, se van formando grupos que tienen similitud en forma de pensar, ¿no es cierto? Porque comparten opiniones, después se establecen prioridades del problema, y después buscan obtener apoyo para el problema-solución. Después se procede a la búsqueda, que sea una búsqueda sencilla, utilizando los procedimientos establecidos, y para crear una solución que es la que necesitan en este momento. ¿Para qué? Para buscar un comportamiento satisfactorio. O sea, yo estoy contento con la decisión que he tomado, que es una buena opción, no la mejor, y la cual es aceptada por todos. Modelo del proceso de decisiones progresivas. Hace menos hincapié en los factores políticos y sociales descritos en el modelo Carnegie, pero dicen más sobre la secuencia estructurada de las actividades que se emprenden desde el descubrimiento de un problema hasta su solución. Las principales opciones de la organización generalmente son una serie de pequeñas decisiones que se combinan para producir la decisión importante. Tenemos una primera fase de identificación en que hacemos un reconocimiento, obtenemos un diagnóstico de la situación, podemos decir que es una interrupción interna. Después tenemos que la fase de desarrollo, que viene a ser la etapa del diseño, de qué hacer, se busca, se filtra información. Y por último, la fase de selección, donde se evalúa la decisión tomada, se escoge, obviamente se hace un análisis exhaustivo de cada una de las alternativas, se hace una negociación interna y después se autoriza. Es una interrupción externa. Vamos a detallar un poco más este proceso. La fase de identificación. El reconocimiento de uno o más administradores adquieren la conciencia de un problema u oportunidad de la necesidad de tomar una decisión. El diagnóstico. Si se necesita, se reúne más información. El diagnóstico puede ser sistemático o informal. Depende de la gravedad del problema. Grave o informal, no grave, sistemático. En la fase de desarrollo se modela una solución. El desarrollo de una solución va en dos direcciones, ¿no? El procedimiento de búsqueda busca opciones en el repertorio de soluciones de la organización. Diseño de una solución. Cuando el problema es nuevo, la experiencia previa carece de valor. El desarrollo de la solución es un procedimiento paulatino. Tercero, fase de selección. Cuando se escogía una solución, la evaluación y selección puede lograrse en tres formas. Por criterio, que se usa cuando una decisión final recae sobre un tomador de decisiones y su selección incluye el juicio basado en la experiencia. Por ejemplo, si estamos para escoger un método de explotación, en las cuales me dicen que es una beta, es tipo betífero, que tiene un ancho de 30 a 50 centímetros y tiene un buzamiento de 70 grados. ¿Qué podemos hacer? Y la roca encajonante es muy competente. Podemos usar el método Schillinger, talados largos si la formación es continua en el eje del buzamiento, Schillinger, o en todo caso talados largos si se mantiene un promedio de 50 centímetros o más, ¿no? Un talado va a ser un 2-1 y nos permite un proceso de producción muy rápido y grandes volúmenes. Análisis. Las opciones se evalúan en forma más sistemática, como cuando se emplean las técnicas de la ciencia de la administración. En este caso estamos hablando de la técnica de la ciencia de ingeniería. ¿Qué opción, qué método, qué explotación voy a usar? Fase de selección. La negociación, cuando el grupo de personas toma la decisión. Cada una puede tener un interés diferente en el resultado. De modo que surge el conflicto. La discusión y la negociación se presentan en forma de coalición, como el modelo de Carnegie. Los ciclos de retroalimentación pueden ser generados por problemas de tiempo, política, desacuerdos
Incapacidad para identificar la solución factible, incapacidad para identificar la solución factible, etcétera, interrupciones. Seguimos con toma de decisiones organizacionales. El proceso de decisión organizacional, cuando la identificación del problema o su solución son inciertas. ¿Cómo identificamos el problema? Cuando es incierto, se aplica el modelo de Carnegie y se necesita un proceso político-social. Se construye una coalición y se busca el acuerdo de resolver los conflictos sobre metas y prioridades del problema. Y solución de problemas, cuando es incierta, se aplica el modelo progresivo. Como mencionamos hace un momento, se requiere de un proceso progresivo de prueba y error. Se tiende a resolver los problemas grandes en pasos pequeños. Y se recicla e intercala de nuevo cuando se vean bloqueados.